Hola a todos nuestros amigos de Una Fe Relevante. Bueno, hoy yo tengo el privilegio de presentar, reemplazando a Juanes, que siempre es el que hace estas introducciones, porque hoy es un episodio especial donde vamos a tener una nueva edición de nuestro book club de los capítulos 7, 8 y 9 del libro que ¿2? ¿Estamos? 2. Y es increíble, no sé cuántos lo hayan estado siguiendo, pero si lo han estado siguiendo o no, yo creo que los temas que vamos a hablar hoy involucran a todos nosotros. Y hoy tengo una súper invitada mega especial, que es mi linda esposa Vicky. Va a estar con nosotros en el podcast discutiendo estos 3 capítulos que hablan acerca del perdón, el otro habla acerca del gran pecado, el orgullo. Y por qué es el gran pecado, por qué lo describe como el gran pecado. Sí. Y lo tercero, de la caridad, que entendemos por lo general como limosna, pero lo describe un poquito diferente. Y eso van a ser nuestros temas de hoy. Entonces, aún si no han leído el libro, yo creo que son temas muy importantes, y yo creo que temas que en cierto sentido algunas cosas ya hemos tratado en otros podcasts. Entonces, bueno, bienvenida. Gracias. Y no sé si esté permitido comentar la razón por la que Juanes no está. Yo me siento chistosa en su silla. De hecho, queríamos cambiar de locación, no se pudo. Pero bueno, Juanes, donde quiera que nos estés escuchando, esperamos tu pronta recuperación. ¿Por qué? Porque le sacaron las cordales a mí. Es verdad, Juanes tuvo una pequeña cirugía. Exacto. El día, no sé. En estos días. Sí, Entonces, sí. por eso estamos acá. Pero bueno, vamos a empezar entonces Es verdad. con nuestros capítulos de hoy. Exactamente. Que son temas que a mí en lo personal, ahorita que los nombrabas, pensaba lo mucho que cuando leí el libro pensé en cosas que específicamente esta semana tú y yo habíamos hablado y que yo había sentido, no solo frente a una que tú me dijiste, ay, ¿te acuerdas que hablamos de esto? Sino son 3 temas que en lo personal, el perdón, el orgullo, y ya vamos a entender a qué se refiere la caridad, de verdad que son fueron muy para mí, y yo creo que para el ser humano en general. Total. Entonces empecemos con el primero, que es acerca del perdón y por qué es necesario perdonar y cómo podemos empezar a perdonar. Creo que eso es súper importante. Y él empieza diciendo que la manera en la que uno tiene que pensar acerca del perdón es con este principio cristiano de amar al prójimo como a uno mismo. ¿Qué significa amar al prójimo como a uno mismo? Que está también relacionado con la regla de oro, que es trata a otros como te gustaría que te trataran a ti. Son cosas bien complejas, porque él dice, esto es algo que cuando uno no le pasa suena muy lindo, pero cuando ya es uno el que tiene que perdonar algo, es como, pero a ti no te hicieron lo que a mí. Sí, una cosa es que hablar del perdón y otra cosa es cuando te toca perdonar. Exactamente. Entonces, lo primero con lo que él empieza hablando es como sentando esto de, bueno, el principio cristiano es tratar a los otros como a ti mismo. No sé a ti qué te resaltó acerca de esa primera parte del capítulo que crees que es importante. Bueno, 2 cosas. Lo primero, el punto de los enemigos, que el amar al prójimo incluye a los enemigos, se me hace muy importante, porque a veces creemos que el prójimo es todo aquel que no es nuestro enemigo, sino el que es cercano a nosotros, el que está con nosotros, el que nos agrada, el que nos cae bien, o esos amigos que a veces nos lastiman y bueno, tengo que perdonarlo. Pero creo que también él lo deja muy claro, y es que la Biblia incluye al enemigo dentro de tu prójimo, o sea, ama a tus enemigos. Y yo me identifico mucho porque él empieza a decir que cuando escuchamos esto decimos, pero ¿qué quiere decir que ame a mi enemigo? Quiere decir que me caiga bien, quiere decir que vea lo que él hace como algo bueno, quiere decir que lo pase por alto, quiere decir que lo justifique. Son preguntas que muchas veces yo creo que nosotros hemos tenido, yo he tenido, o sea, ¿qué quiere decir que ame? Y me gusta mucho el ejemplo que usé de la Segunda Guerra Mundial o de Hitler, o sea, ¿qué quiere decir que lo ame a él? ¿Qué quiere decir que lo perdone? Porque es como que el amor y el perdón pues están ligados finalmente. Sí, pero también es importante aclarar que, por ejemplo, en el caso de alguien como Hitler, el perdón no exime el castigo, que es algo que vamos a hablar más adelante. Porque yo sé que alguien escuchando esto puede escandalizarse en esto, pero lo que él deja muy claro es, no es útil para nosotros empezar por ese tipo de perdón magnánimo o ese tipo de clase de perdón, sino es bueno empezar por pasos de bebé, como empezar a gatear perdonando, y él habla. Sí. ¿Por qué no empezamos más bien con la esposa, con el esposo, con los hermanos, con los papás, con la gente cercana,
es un primer paso. Y la segunda que él dice es cuál es la manera de pensar acerca del perdón. Y me encanta que él habla de este texto de amar a otros como a uno mismo. Y él dice, bueno, pero ¿cómo me amo a mí mismo? Que creo que es como él desarrolla el tema del perdón. Y me amo a mí mismo quiere decir básicamente, no me amo porque sea agradable, Ujú. sino más bien por cuanto me amo, busco cosas agradables en mí, porque tengo este instinto de cuidarme a mí mismo, de amar a mí, de Totalmente. preocupar. Y él nos invita a pensar de la misma manera como pensamos hacia nosotros mismos y hacia nuestros errores, hacia otros. Entonces, no es hacer caso omiso o ignorar o Exacto. maquillar la maldad Exacto. y la atrocidad, sino verla por lo horrible que es. O sea, por Exacto. ejemplo, si volvemos al ejemplo de Hitler, lo que él hizo es una de las cosas más macabras y más horribles que se han perpetrado en la historia de la Exacto. humanidad. Pero entonces, cuando pensamos en el otro, y no sé, un ejemplo más cotidiano es de pronto cuando alguien me ofende a mí, cuando alguien va manejando y alguien lo Ujú. cierra, cuando una persona va en el transporte, en el metro, en lo que sea, y otra persona le roba el puesto Ujú. o lo golpea o lo que sea, ¿cómo uno lidia con esas situaciones? Y yo creo que la Biblia, y en este caso sí es Luis, hace como nos da como un marco de pensamiento muy, muy, muy útil. Es Muy útil. a nosotros se nos hace fácil justificar o no justificar, más bien como tratar de pensar constantemente que nuestra vida no se reduce a nuestros peores momentos. Sí. Y eso no significa ignorar nuestros peores momentos, sino anhelar salir de ellos, anhelar que haya un cambio, anhelar que haya una transformación en nuestra vida. Lo mismo pasa con los demás, ¿no? Sí, y lo que estás diciendo acerca de sí es, Luis, que él presenta un marco de pensamiento muy útil para nosotros. Yo creo que para mí fue en responder ese tipo de preguntas sobre, bueno, amo a mi enemigo o lo perdono o al que me hace daño, quiere decir que estoy aprobando su maldad y creo que lo deja muy claro. Él está diciendo al contrario, porque amo, odio esa maldad empezando por mí. Y yo creo que todos hemos experimentado, bueno, una vez de verdad creemos en Jesús, esos momentos Mm. donde hacemos algo que está mal, es esta sensación de detesto ese tipo de maldad y Mm. precisamente nunca quisiera haberlo hecho, nunca quisiera volverlo a hacer porque por cuanto tengo ese amor de Dios en mí y me amo, no quiero que la maldad esté en mí. Y Mm. es exactamente lo mismo con otros. Y me gusta mucho como él acá lo explica diciendo, del mismo modo que odiamos esas cosas en nosotros mismos, lamentamos entonces que ese hombre haya hecho esas cosas y esperamos que pueda ser curado de esa maldad. Eso es a Exacto. lo que yo creo que se refiere cuando hablamos de amar a tu enemigo o amar a otros, es lamento profundamente la maldad que estoy viendo en esta persona, así como la lamento en mí, Ujú. y ojalá, así como yo deseo cambiar, como yo deseo que esa persona pueda cambiar. Exactamente, y él enfatiza que si cultivamos esta manera de vivir, en vez de simplemente sentirnos mejor que la otra persona, porque no hacemos la misma maldad que el Sí, otro, sino dolernos con esa persona, es una manera mucho más cercana hacia lo que la Biblia enseña, que es el perdón. El perdón es dolerme de la maldad del otro y anhelar que haya un cambio, así como lo anhelo en mí mismo. Y él habla más adelante de, no sé si una objeción, la podemos llamar, pero es, ¿qué pasa si yo hago lo contrario? ¿Qué pasa si yo veo lo peor en los demás? ¿Qué pasa si yo veo, si en vez de ver lo mejor empiezo a ver como que los demás son horribles? Dice, eso te lleva por un camino donde empiezas a ver lo oscuro más oscuro claro. y Lo gris, entonces lo gris, negro. entonces lo ves negro, lo blanco lo empiezas a ver después gris y después negro y básicamente te vuelves cínico respecto a la vida. Él lo dice, ese es el trabajo del demonio porque es el círculo o la espiral descendiente donde pierdes este anhelo porque las cosas sean diferentes y empiezas a ver cómo todos son peores que tú y se Claro. empieza a gestar este orgullo que me impide ver mi propia maldad. Y el perdón lo que implica es, uno, que yo haya recibido perdón, que Ujú. yo haya visto primero mi propia maldad. Y segundo, implica que yo entienda el potencial de la maldad humana y me duela. Total. Que yo diga, la maldad, yo nunca quiero llegar a la maldad que veo en personas como Hitler. Sí, exacto. Y él era un ser humano
con un corazón caído como el de todos los seres humanos. De pronto Él lo manifestó como muy pocos seres humanos en la Sí, historia de la humanidad, pero yo tengo que pensar, qué dolor que la condición humana sea esa. exacto. Y qué dolor que en mí esté el potencial de llegar a algo así. Tan atroz. Entonces, como que el perdón me hace muchísimo más consciente de mis propias fallas y mucho más compasivo para caminar con otro en las suyas. Sí, de hecho, más adelante cuando lleguemos a la caridad, que el perdón se desprende o está dentro de la caridad, si Ujú, entendí bien, en el sentido que finalmente el perdón tiene mucho que ver con compasión, ujú, con este sentido de me compadezco de tus debilidades ujú. y no solamente estoy pensando en la ofensa que me haces a mí, sino me compadece ver con lo que tú mismo estás luchando en medio de tu propia ofensa hacia mí. Exacto, y yo creo que lo que nos habilita para perdonar a otros es haber recibido perdón, porque Él habla acá de las palabras del Señor cuando nos enseña a orar y dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero eso es en el contexto de una oración. Eso Ujú, implica que la persona que hace la oración ya ha experimentado algo de ese perdón de Dios claro, y por eso puede dar del perdón que ha recibido a otros y diario la vida se convierte en recibir perdón y dar perdón. totalmente. Bueno, yo creo que eso es una buena como conclusión para este capítulo, a menos que tú quieras agregar algo más, algo final. Yo creo que es muy importante hacer otro capítulo acerca del perdón Del podcast. del Ok, podcast, nuestra conclusión porque, es, hay que no, hacer un capítulo acerca de esto. Sí, es porque verdad. creo que el perdón es un tema que a todos definitivamente nos alcanza. Tenemos que ver con el tema del perdón en nuestras relaciones diarias y algo con lo que está como terminando en la última parte de este capítulo es acerca de lo que tú estabas hablando. No podemos dar de lo que no hemos recibido, de donde nace dar ese perdón y Ujú, también creo que parte de conocer profundamente nuestra propia maldad y humanidad. es Entonces el verdad. conocimiento de nosotros y el conocimiento de Dios hace que podamos dar perdón hacia afuera. Y algo que creo que es importante aclarar es que el perdón no quiere decir impunidad respecto a un crimen. Sí, Porque, y él lo explica así, si uno se ama a uno mismo y uno sabe que hizo algo mal, uno sabe que el castigo es lo que uno merece, claro, que el castigo es lo que uno necesita, más que merece es lo que uno necesita para exacto. cambiar. Y yo creo que es parte de esto de, no tiene nada de malo que un juez condene a alguien a X o Y Ujú, tiempo de cárcel, y es perfectamente una idea cristiana esto de la justicia. ujú, ¿Por qué? Porque implica un anhelo de reforma en la persona a la cual se de aplica, acuerdo. por lo menos Y en es lo esta vida. mismo que va en la lógica de por qué cuando en Hebreos 12, por ejemplo, Dios habla de la corrección hacia nosotros, Exacto, es de porque la la disciplina. corrección de la disciplina Mm, produce en nosotros es transformación. total. Y bueno, yo creo que el capítulo que sigue, el capítulo 8 es profundamente confrontante Sí, porque habla del gran pecado. Y una de las cosas que pues uno aprende es que el gran pecado no es el gran pecado porque sea necesariamente más grande en tamaño que los ujú, demás, sino porque es la raíz de todos los demás. total. Entonces, él habla del orgullo y el primer gran diagnóstico es el orgullo, básicamente sé que soy orgulloso, entre más me molesta el orgullo en otros. En otras personas. Entonces, bueno, ¿qué fue lo primero que tuviste en este capítulo que viste como que es importante entender Lo acerca? primero, la realidad que muchos de nosotros sabemos y es que es de las cosas más difíciles a veces de identificar. Y Mm, él empieza diciendo, he escuchado que la gente dice, no sé, yo tengo un problema con el alcohol, tengo un problema con la pereza, tengo un problema con esto, pero difícilmente dice, tengo un problema con el orgullo. Y creo que de ahí parte como el entendimiento de la importancia de hablar de este tema, porque es algo muy sutil muchas veces en nosotros. mm, Y la manera en que también entendemos lo que es el orgullo. Él dice, creemos que la gente se siente orgullosa de ser rica, de ser inteligente, de ser guapa, de verse ujú, bien, pero él dice algo muy cierto y es que el orgullo tiene este sentido de superioridad o comparación, es decir, realmente la gente se siente orgullosa es de ser más rica que, más atractiva que, más inteligente que, y creo que eso es algo muy importante identificar en nosotros. Cuando yo lo leía pensaba mucho cuántas veces sutilmente he podido permitir pensamientos de comparación o de competencia, que es también la palabra que él usa, que es esto de, bueno, porque quiero tener más de esto o porque quiero ser en esto buena,
y de pronto muchas veces es por querer ser mejor que o tener más que. Entonces, esa primera parte de entender bien qué es el orgullo se me hizo muy valiosa en este Sí, yo capítulo. creo que vale la pena leer como la cita, bueno, una de las citas donde él como que explica esto, dice, es la comparación lo que nos vuelve orgullosos, el placer de estar por encima de los demás. Ujú. Una vez que el elemento de la competición ha desaparecido, el orgullo desaparece. Fuerte. Y la competición, entiéndase, no en contexto competitivo Deportes. deportivo, sino competencia en querer tener algo para que alguien más no lo tenga, Ujú. querer ser mejor para disfrutar este sentimiento de que soy mejor que la Ujú. otra persona, es la esencia del orgullo y se manifiesta de muchas maneras. Una de las que tú mencionas que creo que es tan importante es esto de el orgullo me impide disfrutar las cosas por lo que son. Total. El orgullo me impide disfrutar, no sé, hay muchas personas que quieren acumular más y más dinero, más y más poder, pero no es por la cosa en sí misma, sino porque otro no la tenga Ujú. al nivel que lo tiene. O sea, si yo quiero acumular dinero, lo acumulo para tener más que el prójimo. Sí. Y yo creo que esa es una de las tristezas que mueven la sociedad en la que Y vivimos. por eso él dice que el orgullo es lo que tiene mal al mundo entero, a las sociedades, a las familias, a cualquier tipo de comunidad, porque lo que finalmente hace que haya tanta, por ejemplo, desigualdad social, como lo hablamos en nuestro capítulo Ujú. de justicia social, finalmente es eso, o sea, porque quiero acaparar, porque quiero tener todo para mí, porque quiero ser el que más tenga, Exacto, y es este aun cuando sentido ya de... tenga suficiente para tener una buena vida. Exacto, sí, sí, sí. Es este sentido de querer autovalidarme pisoteando a otros. De la manera que sea. Puede ser aún el deportista que no hace deporte por la satisfacción de ejercer su De profesión, sino acuerdo. por pisotear a otros. Yo iba a Es la hacer manera en la ese que... comentario, pero pensé que no te iba a gustar tanto, porque yo sé que te encantan los deportes y ahorita van a jugar fútbol, pero fuera de chiste, yo pienso que aún algo tan inofensivo como un partido o algo que tú tengas competencia, en eso puede haber orgullo si tu motivación es. O sea, creo que en todo en la vida se trata es cuál es mi motivación en las cosas que hago. Y si Sí, en cualquier cosa, por buena que sea mi motivación, es de alguna otra manera mostrar mi superioridad en algo, allí sin darme cuenta, en algo tan pequeño, puedo estar contaminando todo lo demás por mi orgullo. Y unas preguntas como de diagnóstico. diagnóstico es la palabra para identificar si en nosotros hay orgullo. Están, creo que en la segunda página de este capítulo me gustaron muchísimo, a mí me pusieron a pensar y ahí me di cuenta que aún yo tenía pues que pedirle ayuda a Dios para que salga el orgullo de mi corazón por completo, porque dice que si queremos identificar lo orgulloso que somos, lo más fácil es preguntarnos, ¿hasta qué punto me disgusta que otros me desprecien? O sea, ¿hasta qué punto cuando siento que alguien me trata un poquito como por debajo, por decirlo así, hasta qué punto eso genera en mi molestia? ¿Hasta qué punto me disgusta que no se fijen en mí? ¿Hasta qué punto me disgusta que se entrometan en mi vida, que me traten con paternalismo o se den aires? O sea, que yo digo, uy, no me soporto esa persona porque todo el tiempo es como que se siente más que... Y es un disgusto profundo en el corazón. Tal vez son indicadores de que el orgullo es algo que realmente está en nuestro corazón. Sí, y yo creo que no hay otra solución para ese dilema que todos mirar a aquel que es realmente superior a toda la creación. Una de Ujú. las cosas que hablábamos en el último capítulo es Dios nos creó a su imagen y bueno, hace poquito hicimos un clip pequeño acerca del valor humano y todos fuimos creados iguales, pero ¿cómo uno va a poder ver esa realidad? Y si es Luis dice algo que creo que es súper importante, dice, en Dios nos encontramos con algo que es en todos los aspectos inconmensurablemente, es decir, Sin medida. inevitablemente, sin medida, mucho más, eternamente superior a nosotros. A menos que reconozcamos esto y por lo tanto que nos reconozcamos como nada en comparación, es decir, la Biblia nos enseña esto, somos polvo al final del día, pero polvo que Dios amó. A menos que reconozcamos que no somos nada en comparación o que somos nada en comparación a Dios, no conocemos a Dios en absoluto. Un hombre orgulloso siempre desprecia todo lo que considera por debajo de él. Y, naturalmente, mientras se desprecia lo que se considera por debajo de uno, no es posible apreciar lo que está por encima.
Y creo que eso es como el alma de este Sí, de capítulo, acuerdo. porque es este yugo de pasar tanto tiempo encorvado mirando hacia abajo los demás, que nunca tengo el tiempo de deleitarme en mirar arriba hacia mi Dios. Y eso es lo que me libera. Si es Lewis en otro capítulo, en este mismo libro dice, no, en otro libro que se llama El peso de la gloria. Creo en Dios como creo en el sol, no porque lo vea, sino porque por él veo todo lo demás. Mm, Y uno solamente va a poder disfrutar todo lo demás en el momento en el que uno sepa que Él es el que es superior total, y que en Él es el que encuentro la fuente de todo lo que mi corazón realmente anhela. Y total. de ahí se desprende esta idea de el pecado. Martín Lutero describía el pecado como el hombre encorvado hacia sí mismo, Mm, porque es esto de tratar de validarme a mí mientras menosprecio al de al lado. Y todos luchamos con esto. Esto no es algo con lo que alguien pueda decir, a mí no me pasa. Porque si uno dice, a mí no me pasa, es porque ya estoy muy metido en el meollo del Sí. asunto, estoy muy metido en el orgullo, estoy muy lleno de orgullo, por así decirlo. Y creo que se relaciona mucho con lo que él sigue ahí mismo hablando de cómo alguien, cómo es posible que alguien que es espiritual sea orgulloso y Mm, habla de cómo muchas personas, o sea, y es un peligro muy real. Llegan y dicen que están orando, que son muy espirituales, que tienen una relación con Dios, pero dicen que se humillan ante Dios y son humildes ante Dios, pero mientras están en esa relación con Dios o en su oración, creen que Dios los aprueba más que a los demás o que ellos son mejores que los demás y más espirituales. que Dios los mira como, wow, de verdad tú eres el más espiritual de todos, de verdad, mientras estás acá yo veo que no hay nadie que sea como tú eres. Y a mí me dejaba mucho como mientras él estaba hablando de esto en el libro, de cómo la verdadera humildad ante Dios siempre se va a reflejar en humildad con otros. Y creo que eso es algo que ha manchado mucho como el testimonio de los cristianos hacia las personas alrededor de nosotros que no son cristianas, y me incluyo. Este sentimiento de superioridad y se nos olvida que somos cristianos es por gracia, es decir, no porque seamos mejor que otros, sino porque Dios es bueno. Total. Y Él nos está extendiendo una invitación a todos y se nos olvida ser ese tipo de cristiano que extienda esa invitación a otros a través de su vida. Es muy Y creo cierto. que en parte esto de sentirme más espiritual que el de al lado, y Él lo resume de una manera increíble, una persona sabe que está mal cuando se siente bien, cuando siente que, estoy Mejor que... soy lo máximo. Como en palabras específicas, él dice, cada vez que pensemos que nuestra vida religiosa nos está haciendo sentir que somos buenos, es decir, cuando yo me siento bueno conmigo, yo soy muy bueno, yo soy una buena persona, soy un buen tipo, miren cómo yo oro, cómo leo la Biblia, eso realmente no es, y él lo describe, No es creo obra. que podemos estar seguros de que es el diablo y no Dios el que está orando en nosotros. Porque, ¿qué pasa cuando una persona tiene una sana relación con Dios? Y esto, creo que esto es lo que más me gusta del Sí, de capítulo. acuerdo. Dos cosas. Uno, es mucho más consciente de su propio pecado y dice, realmente yo no merezco esto Total. y yo puedo ver mi propia maldad. Y lo segundo es, ahí está libertad del lo que alguien llama, un predicador llama el autoolvido, que es exactamente lo que Luis Sí, está él diciendo está acá. diciendo, sí, Es la alegría, la auténtica prueba de que estamos en la presencia de Dios, es que nos olvidamos de nosotros mismos. exacto. Y yo creo que hay tanta libertad en... ¿Por qué yo me podría olvidar de mí, sino porque sé que hay alguien mejor que yo sosteniendo mi vida, y ese es Claro. Dios? Y el autoolvido es poder disfrutar las cosas por lo que son, ver lo bueno en ti y decir, wow, qué increíble que tú hagas esto mejor que yo, Claro. porque puedo ver cómo se hace, no sé, bien la literatura, el arte y Ujú, disfrutar eso y lo que sea, ver lo bueno en otros y no total. sentirme inseguro porque yo no puedo hacerlo como ellos lo hacen. Y que también donde se ve la falta como de humildad, que es ese autoolvido, que él dice finalmente, bueno, hacia el final dice, la humildad no es decir, ay, yo soy como menos, sino que él dice, es pues ni siquiera alguien humilde se caracteriza porque no va a estar pensando en sí mismo, no es que si soy Exacto. humilde o no soy, sino que el punto es no está pensando en sí mismo. Y creo que también está hablando de cuando queremos cambiar cosas en nosotros, pero al final estamos usando el orgullo para cambiarlas, como decir, bueno, es que yo, ¿qué tal? Yo no puedo ser tan indisciplinado porque eso no va conmigo. Yo soy como muy bueno para ser de esa manera. Exacto. Y cuando ese es el motivo por el cual cambiamos, dices como, y habla del cáncer, es como tratar de quitar una enfermedad menor poniendo un cáncer. Sí, es como, bueno, la manera en la que él lo explica es increíble porque él dice,
El diablo no tiene problema en que se me quite la gripa si me puede dar un cáncer, ¿no? Es como, Eso. bueno, si quiere ser bueno para sentirse mejor que los demás, sea bueno, y bueno entre comillas, es decir, no, es que yo no tomo, yo no fumo, yo no miento, porque eso está por debajo de mí, eso es Exacto. lo de aquellos, Exacto. y lo triste es que eso se ve mucho, no solo en las personas que dicen ser cristianas, sino en la sociedad en general, Sí. en esta autojustificación, y creo que de hecho es como él empieza a concluir el capítulo sobre el orgullo. Como Dice, llegando hay al... este tipo de orgullo y es el peor tipo de orgullo, que ni siquiera busca el elogio de alguien más, porque se siente muy bueno y siente la persona muy baja como para que le importe la opinión. Entonces, hay dos maneras de decir no me afecta la opinión de los demás. Exacto, sí. Una es no me afecta la opinión de los demás porque estoy seguro en Dios y sé que aunque lo que digan pueda ser cierto, lo que me define es lo que Él logró por mí. Pero el otro tipo, que es el tipo orgulloso, el otro tipo de por así decirlo, seguridad, Ujú. es decir, yo soy mucho mejor, soy superior a ellos, entonces lo que ellos digan no me afecta en realidad. Y es peligrosísimo porque al ojo exterior, alguien afuera puede ver las dos personas y decir, uy, es súper segura. Pero una puede estar genuinamente segura y otra puede ser profundamente orgullosa. Exacto. Y yo creo que eso es un increíble, increíble panorama del Totalmente. peligro, de la sutileza y del veneno que es el orgullo en todos nosotros, contra lo que hay que luchar y como solo viendo aquel que es realmente superior Totalmente. No, de podemos. verdad, esa parte también me gustó mucho porque yo a veces decía, bueno, de lo que más tengo que cuidarme, si me dicen algo bueno, no tomarlo porque eso es orgullo. Y él dice, sí, claro, tienen que cuidarse de eso, pero peor aún es que ustedes, por tratar de ser humildes y decir, no, gracias, Lo que estén diciendo por dentro sea otra cosa, ¿no? sea, la verdad es que no me importa lo que Sí, sí, piensas de sí, mí. Eso creo que es muy cierto. Y total. bueno, tú me hablas mucho acerca de la humildad, que es con lo que él empieza a concluir. Exacto, Más ¿no? bien La concluye. humildad es esta, lo que hablábamos, la capacidad de poder disfrutar las cosas por lo que son y no estar pensando todo el tiempo en mí. Y creo que, aunque él no lo dice, implica que el orgullo va muy ligado con el egoísmo, porque Sí, es literalmente es verdad, muy parecido, es es el verdad, culto al ego. es verdad. Y habiendo dicho eso, pasamos al último capítulo, Claro que sí. que es el de la caridad, y la caridad habla no acerca de limosna, ¿cierto? Que es algo Que que con lo que le empieza. se me hace lo más importante porque Mm, cuando yo vi el título estaba segura que iba a ser como sobre ayudar a otros y dije, ay, pero ya habíamos tenido un capítulo de eso. mm, Y cuando empieza a explicar que la caridad, con los años se redujo el concepto porque en la antigüedad caridad se entendía como el amor hacia otros, ¿no? Y ya vamos a ver específicamente en qué, pero la limosna, o sea, cuando tú ayudas al necesitado, era la manera, limosna es como la palabra que se usaba antes, sé que hoy no se usa esa palabra, tiene un sí, es efecto caridad, caridad, hoy una se ve obra de como caridad, caridad, obra de literal. caridad literal, que es ayudar al que necesita algo, pues en ese sentido es como lo más evidente acerca de la caridad, pero a eso no se reduce la caridad. Exacto. Y algo que a mí me encanta de este capítulo es cómo él nos invita a ver el amor al prójimo específicamente hacia las personas que se nos hace difícil amar. Total. Porque él dice, Sí, es fácil amar al que ya amo. Y Jesús nos dice lo mismo. ¿Qué crédito tiene uno que ama a una persona que es cercana, sí, que es su familia? Pero yo les digo, qué increíble, estoy totalmente parafraseando al Señor sí, Jesús, qué increíble es poder amar al enemigo. ¿Qué significa amar? ¿Sí o no? Que era lo que sí. hablábamos en el capítulo del Están perdón. por eso muy unidos, el del perdón y el de la Exactamente, porque caridad. ahora es como el lado positivo, no solamente es esto de, bueno, ya no voy a guardar nada en mi corazón, sino Exacto. ahora voy a hacer algo activo respecto a la persona con la que tengo, como que me es difícil amar. No necesariamente que tenga un conflicto, pero Sí, uno eso te iba a decir. en el Esto no círculo. es para enemigos, o sea, como que es mi enemigo, sino aquellas personas que tú por naturaleza dices, bueno, no hay como tanto feeling, como Exacto, tanto exacto. afinidad. Y por lo general muchas veces, aún dentro de para los Sí, que son cristianos de la misma iglesia, de los que no son cristianos dentro de su círculo de amigos, siempre hay alguien que es más difícil amar. claro. Pero el cristianismo nos provee con esto de no es una opción amar. Y la caridad se entiende y como él la resume me encanta y es significa que deseamos, les deseamos a ellos Lo que, exacto, el bien que deseamos para nosotros. exacto. Dice, no es que siempre yo diga, uff, me caigo bien. Dice, hay días en que me levanto y digo,
no me Exactamente. acaigo tan bien, ni siquiera a mí mismo, pero no por eso me deseo el mal. Exacto. Y la caridad tiene que ver con esto de le deseo el bien que me deseo a mí, se lo deseo a esa persona. Total, y yo creo que eso como que es el fundamento para vivir la vida cristiana. Este capítulo es un poquito más corto, Sí, pero se me hace pero es que súper bueno. él tiene una capacidad, aunque hay cosas en las que uno diga, bueno, no estoy tan de acuerdo, otras en que uno diga, uy, de verdad está describiendo la vida. Es un hombre que puede decir mucho en muy poco, y una de las cosas que a mí me Sí, sorprende, en muy poco espacio, perdón, y una de las cosas que a mí me sorprende es como él invita, cuando usted no se sienta con la disposición hacia otro, empiece a actuar como si lo hiciera. Entonces, eso puede ser y puede no ser. ¿En qué sentido? En que a veces uno no puede fingirlo hasta lograrlo. bueno, es verdad. Pero la invitación acá no es a fingirlo, sino a aprender a practicar lo que Jesús ya hizo por mí con otras personas. Yo lo finjo si yo no he recibido un amor Claro, cuando yo he sido difícil de amar por un Dios que no debería amarme, sino castigarme, pero me ama. Entonces, el concepto del amor cristiano es, yo tengo que aprender a practicar así como Dios lo ha hecho conmigo cuando yo sé que he sido difícil de amar, cuando yo sé que no he sido un de objeto acuerdo. de que se merezca amor, sino castigo Es que si tú te fijas, o rechazo. todo Ajá. lo que tú has dicho y que está en el libro tiene una profunda base en el entendimiento de lo que primero yo he experimentado Exacto. con Dios. Acá damos por sentado que es como esto de la vida cristiana. Y la vida cristiana no es fingir hasta lograr, sino Exacto, es practicar lo que recibí. exacto. Y no me es natural cuando llevo toda mi vida acostumbrado a otro tipo de modelo de vida que es acción-reacción. Me hacen, yo hago, yo pago con la moneda que me paguen a mí, yo hago lo que me hagan. Pero no, la Biblia nos enseña es, tú vas a hacer con otros lo que Cristo ha hecho por ti. Total. Y Él te libera para hacer por otros lo que a ti te gustaría que te hicieran. Y que también dice, claro, para nosotros es más difícil fabricar un sentimiento porque a veces decimos, bueno, voy a tratar de amar a esta persona que me es difícil y es como que te quedas tratando de amarlo y es como, bueno, voy a tratar, pero ámalo, como, Sí, sí, dale, sí, corazón, ámalo. exacto, Y él dice, es prácticamente imposible que tú fabriques un sentimiento, exacto, pero si tú empiezas a actuar, como actuarías con esa persona si la amaras profundamente, ahí esa es la sorpresa que él da y es muy cierto y creo que muchos lo hemos experimentado. Cuando tú empiezas a actuar de esa manera, la sorpresa es que terminas entonces amando a esa persona que te era difícil de amar. exactamente. Y es cuando yo practico esto que salgo de mí mismo. O sea, porque es que uno va un poquito más allá porque un sentimiento así se crearía, sino es porque uno está disciplinándose a Ujú, salir de la zona de comodidad de uno y a nacer algo es diferente. verdad. Y esto se aplica aún en nuestra relación con Dios, que es con lo que Él cierra. Y yo creo que esto es súper crucial. Como hay días en los que yo voy a ser bien honesto con mis amigos del podcast y contigo, y hay días donde siento que mi amor por Dios se enfría. Claro. Siento que es más frío que lo que era ayer y siento que hay estas variaciones en mí. Ujú, Entonces, ¿qué hago? Lo mismo que hago con las otras personas. Me aferro al amor que ya he recibido de Él. Y me recuerdo que la vida cristiana no consiste en que yo haya amado a Jesús, sino en que Él me amó primero. Y solo esa realidad de saber que a pesar de que yo cambie y varíe en mis estados de ánimos, Él no cambia en su amor por mí. Hace dos cosas. Me impulsa a buscarlo aunque no sienta hacerlo. total, Y crea en mí un amor más profundo del que había antes en mí. total, Porque digo, Él es constante cuando yo no merezco que Él sea totalmente. constante y Él es paciente. Entonces, no es fabricar sentimientos, sino madurar para actuar más allá de mis sentimientos. Y voy a encontrar que una vez hago eso, los sentimientos que sienta van a ser mucho más reales, mucho más profundos y mucho más estables. Esta semana de hecho hablábamos los dos de eso, porque antes de saber que íbamos a hacer estos capítulos y Es que los verdad. leyéramos, porque sí, yo te contaba cómo estaba experimentando un poquito de eso, como decir, bueno, porque anoche estaba de una manera y hoy es como que me siento un poquito que mi corazón se enfrió en menos de 10 horas, no tengo ni idea cuánto Sí, sí, tiempo. sí. Y es lo que tú dices, pero aún así yo actúo basada en el amor que he recibido y me gusta mucho y creo que es muy importante leer esto y les súper recomendamos que lean estos capítulos en el libro. A mí me gustaron muchísimo, me sirvieron mucho. Hay muchas cosas que no pudimos detallar porque no queremos hacerles un podcast eterno De dos y horas. nos estamos esforzando, pero es bien difícil porque nos encanta hablar a los dos.
y, o sea, juntos. Y segundo, porque está buenísimo, 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 pero por lo menos váyanse con esta conclusión que dice: lo más importante que debemos recordar es que aunque nuestros sentimientos vienen y van, el amor de Dios por nosotros no lo hace. No se fatiga de nuestros pecados o nuestra indiferencia y por tanto es incansable en su determinación de que seremos curados de esos pecados. No importa lo que nos cueste y no importa lo que le cueste a Él. Y eso es lo que vimos en la cruz cuando Jesús murió. No importó el costo para curarnos de nuestros pecados, y creo que si Dios Y de no se nuestra cansa falta de amor. y de nuestra falta de amor, que finalmente es nuestro pecado. Ujú. Y creo que ahí es donde está esta convicción de: si Dios no se ha cansado de mí, yo no me voy a cansar tampoco de lo que vea en mí, Y ni de de lo que buscarlo vean a Él. otros, ni de buscarlo a Él. Total, total. Qué increíble. Increíble. Ahora yo soy Juan. 3 capítulos de mero cristianismo que nos han edificado mucho, pero también nos retan mucho y nos demuestran que no hay nada como tener un fundamento firme en Jesús, sabiendo que nuestro propio corazón es tan inestable, pero qué alegría saber que Él está trabajando para hacernos más como deberíamos ser. Muy bien, qué alegría haber podido compartir estos 3 capítulos con ustedes y nos vemos en el próximo episodio. Sigan leyendo el libro. Yo sé que hacemos un poquito muy distanciados los capítulos del Book Club, pero en parte es porque son capítulos que uno tiene que pensar bien y son cosas que se le van quedando a uno en la mente. Entonces yo los invito a que repasen algo de lo que hemos leído hasta ahora, que lo mediten y que compartan esto a quienes ustedes crean le pueda ser útil, independientemente de que lo estén leyendo o no. Creo que el tema del perdón, creo que la realidad de pelear contra el orgullo y la realidad de amar a otros es algo que solamente podemos lograr si primero lo recibimos de Jesús. Entonces compártanlo con quien sepan que le puede ser útil, con quien crean que puede ayudarle, y pues como siempre pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en nuestro email que es unaferrelevante@gmail.com, donde nos pueden escribir preguntas, sugerencias, etcétera, etcétera. Se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y, no siendo más, gracias por llegar hasta acá en el podcast. Nos vemos en el próximo episodio.